Ya voy a comenzar a compartir pantalla. Bienvenidos todos al webinar. Segundo. Pueden activar sus micrófonos para darle la bienvenida a la audiencia. Hola a todos, muchas gracias por estar acá, Rocío Fonseca. Hola, buenos días, Jorge Reyes por acá. Gracias por estar acá. Hola a todos. José, perdón, te interrumpí. Dale. No, pues sí. Hola a todos, José Manuel Morales de Brinca por acá. Buen día. Bueno, bienvenidos a todos a este seminario online de innovación para la reactivación. Mi nombre es Vesna Mandakovic, soy la directora del Instituto de Emprendimiento de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Para nosotros es un honor tenerlos aquí, ahora en este formato, ¿cierto? Que estábamos acostumbrados a juntarnos y vernos cara a cara y abrazarnos y saludarnos. Ahora estamos ya acostumbrándonos a relacionarnos a través de estos seminarios online. Y para nosotros es muy importante esta conversación, ¿ya? Este seminario lo organizamos de manera conjunta, la Facultad de Economía y Negocios y la consultora Brinca. Con ellos somos socios ya hace más de 7 años, yo creo, ¿cierto? En la realización y colaboración en el ranking de creatividad e innovación Secubo, que precisamente este año se va a realizar la 7ª versión, y en el contexto del diseño, del lanzamiento, de las revisiones y las reuniones que teníamos, ¿cierto? Nos dimos cuenta que es importante abrir un espacio de conversación. Esta es la primera vez que lo hacemos con el contexto, ¿cierto?, de este ranking. Todavía no teníamos los resultados, todavía está el proceso de elaboración, ¿cierto? Pero es importante en este contexto en el que nos encontramos, la responsabilidad que tenemos como Facultad de Economía y Negocios y sobre todo el foco que tenemos en la Universidad del Desarrollo de Emprendimiento e Innovación, abrir espacios de conversación que nos ayuden a construir y pensar en la reactivación. Esto está dentro de nuestro ADN, de imaginarnos cómo vamos a seguir adelante, cómo salir de esto, cómo enfrentarnos a los nuevos desafíos y los cambios que se nos vienen por delante. Quiero ahora presentar a este panel. Perdón, antes, contarles un poco la dinámica de este seminario online. La idea es que interactuemos con ustedes, preguntas a través del chat de Zoom que vamos a ir tratando de transmitir a nuestros panelistas, y también así que los invitamos a participar por esta sección de Questions and Answers que está por ahí, y también vamos a hacer unas preguntas interactivas a través de Slido. Ahí José me va a ayudar con la tecnología y con este tipo de herramientas. Así que ahora dejo a los panelistas, ¿cierto?, que van a compartir con nosotros hoy, para que ellos se presenten y nos cuenten en qué están en estos momentos. Estamos acá con un problema con la pantalla. Ahí estamos. Para que nos cuenten también en qué están. ¿Rocío? Ahí sí, perfecto. Sí, sí. Hola, buenos días de nuevo a todos. Muchas gracias por la invitación.
¿Y en qué estamos en la Corfo? Bueno, yo dirijo la gerencia de innovación, o también conocida como Innova Chile. ¿Y en qué estamos hoy día? Estamos trabajando principalmente en 3 frentes. Un frente que es básicamente apoyar a apagar el incendio, a reactivarnos. Otro que tiene que ver con reconversión productiva para agregar valor. Y finalmente, para los que les está yendo bien, porque hay gente que le va bien en pandemia, que les vaya mejor todavía y que nos ayuden a generar más empleo. Y obviamente el eje transversal de todo esto es cómo lo impulsamos a través de la innovación. Así que vamos a estar conversando sobre el tema hoy día y espero las preguntas. Y no se les olvide, porque me pidieron que diera un tip al final del taller, y lo que voy a decir son las principales causas de por qué se rechazan los proyectos, porque tenemos convocatoria abierta hasta el 3 de agosto, así que quédense hasta el final porque les voy a decir por qué se caen los proyectos y no son aprobados. Un tremendo gancho, ¿eh? Para quedar hasta el final conectado. Jorge, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y eso me interesa a mí, Rocío, también, así que vamos a estar expectantes. Oye, bueno, mi nombre es Jorge Reyes, Banco Santander. Estoy a cargo de la IMO, o Innovation Management Office, de la banca comercial. Como dije en el webinar pasado, además de eso, soy experto en limpieza de baños desde la crisis. Y para que no sea chiste repetido, ahora también soy experto en hacer pan. Así que he ido aprendiendo muchas cosas durante este periodo. Y yo creo que eso se relaciona mucho, lo vamos a ver después, con lo que estamos viviendo. Y también espero continuar comentándoles buenas prácticas que me voy aprendiendo, de que se puede seguir innovando a pesar de este distanciamiento social. Se puede seguir, así que al final del webinar también vamos a contar cómo lo hemos hecho, a pesar de no poder estar en contacto con las personas, que es algo crítico para levantar insight y testear, etc. Gracias, Jorge. Y José. Gracias, Vesna. Bueno, soy José Manuel Morales, soy socio fundador y CEO de Brinca. Brinca, una consultora con 10 años de experiencia en temas de innovación y transformación digital, y lo que hemos estado este último tiempo apoyando fuertemente a distintas empresas, instituciones públicas, organizaciones, a que puedan innovar en estos contextos de crisis. ¿Ya? Nosotros tenemos 4 grandes servicios, que son los temas de diagnósticos, consultoría, software y financiamiento de proyectos, y estas 4 familias las hemos puesto, digamos, al servicio de esta crisis sanitaria, y han aparecido muchos temas a nivel de agilidad, de productividad, de transformación digital, y hemos, digamos, apoyado a las empresas a ver cómo de esta crisis no solo vuelven a la normalidad, sino salen fortalecidos de esto. Y la buena práctica es una metodología que está dentro de lo que es el mundo de la metodología ágil, o el mundo agile. Es súper sencilla, la aplicamos en Brinca, la aplicamos con nuestros clientes también, y tiene muy buenos resultados en temas de productividad y de coordinación. Gracias, José. Bueno, los 3 han dejado buenos ganchos para seguir conversando, ¿cierto?, hasta el final de este seminario online. ¿Ah? No digo webinar, no sé si se fijaron, estoy tratando de sacar esa palabra de mi vocabulario. Así que, bueno, para un poco de contexto, yo creo que este tema, lo que hablaba un poco, es bastante, al principio bastante relevante, ¿cierto?, sobre todo para nosotros que estamos en una universidad. Nos hemos visto, ¿cierto?, enfrentados a grandes desafíos, y el COVID-19 es un desafío que es transversal. ¿Ah? Yo creo que es transversal y bien democrático. Nos impacta a todas las economías del mundo, nos ha impactado a todos, impacta a todas las industrias, impacta a todos, ¿cierto?, los gobiernos, y nos impacta en la vida cotidiana a cada uno de nosotros. ¿Ya? Yo creo que una de las características de esta pandemia es la velocidad, ¿cierto?, y la severidad que tiene. Y eso ha requerido una capacidad de adaptación que es única y que ha sido muy visible de manera rápida, porque esto requiere, ¿cierto?, que sea muy ágil dado las características del mismo virus. Se fijan, es algo como bien orgánico lo que está pasando. Entonces, la velocidad, la severidad de la pandemia ha requerido esta adaptación, y la hemos visto en gobiernos, empresas y personas. ¿Ya? Otra cosa relevante que se ha observado, ¿cierto?, es que vemos cómo la ciencia se ve mucho más cercana que antes. ¿Ah? Nosotros veíamos
la ciencia, ¿cierto?, en los laboratorios, veíamos ciencia en los journals académicos, que siempre hablamos entre académicos, que es algo que revisamos entre nosotros, nos felicitamos entre nosotros y ahí quedaba, y el gran desafío, ¿cierto?, era cómo generar impacto, estábamos como pensando cómo hacerlo. Y yo creo que ahora está acercado mucho más la ciencia a la vida cotidiana de todos nosotros. Y ahí mismo también podemos dar ejemplos, por ejemplo, herramientas de inteligencia artificial están ayudando a pelear directamente contra el COVID. ¿Ya? Hay un paper de Wim Nodé que se publicó ahora en Ember, ¿cierto? En abril del 2020, que indica la contribución, por ejemplo, de inteligencia artificial en el combate a la pandemia, y habla como de 6 dimensiones en las que está ayudando, por ejemplo, en las alertas tempranas, en los sistemas de trazabilidad, de predicción, los dashboards de información, los diagnósticos, los tratamientos, las curas, el control del distanciamiento social. Estamos viendo cómo estas herramientas que estaban, ¿cierto?, siendo utilizadas a nivel de científico en las organizaciones, ¿cierto?, se haya generado ese vínculo con las organizaciones, ahora lo estamos palpando en nuestro día a día, y nosotros estamos, y vemos como la ciudadanía ya habla de trazabilidad, vemos como la ciudadanía ya habla de contagios, entonces está premiando, ¿cierto?, las decisiones y la vida cotidiana de todos nosotros. Quería también comentarles de un paper de Henry Tesbrook, que es el padre de la innovación abierta, publicó un paper ahora en julio del 2020, ¿cierto? Y el título del paper es bien provocador, y dice, To recover faster from COVID-19, open up, y habla de las implicancias en el management. Se lo podemos compartir ahí. Y la verdad es que él habla desde la innovación abierta, los mecanismos de innovación abierta, estos que vienen como desde fuera hacia adentro, ¿cierto? B2B, B2C, desde adentro hacia afuera, y da los típicos ejemplos que nosotros conocíamos y que enseñábamos en clases de este tipo de innovación en tiempos normales, y después hace como el contraste con la respuesta a COVID, cómo se están usando para responder al COVID, a este nuevo desafío, ¿cierto? Se ven, no sé, prácticas como el uso y compartir tecnologías, compartir diseños, por ejemplo, Medtronic, cómo ha abierto y ha mostrado cómo se realizan los ventiladores, hay liberación de temas de propiedad intelectual. Cuando pensábamos de innovación abierta de dentro hacia afuera, B2C, pensábamos en el típico ejemplo, mostrábamos el ejemplo y el caso del Lego Mindstorm, ¿cierto? Ahora vemos empresas que se están convirtiendo, que hacían perfumes y que ahora, o cosas relacionadas con alcohol, y ahora están haciendo alcohol gel, están manufacturando cosas, ¿cierto?, vinculadas con la salud. Vemos como el gobierno norteamericano, ¿cierto?, a través de su oficina de ciencia y tecnología, está compartiendo investigación relevante. También vemos cómo se comparten los diseños de máscaras, de mascarillas, ¿cierto?, de sanitizadores de mano, y cómo tratar a pacientes, ¿cierto? Lo hemos visto en Chile con el tema de los ventiladores también, que es innovación que viene de fuera, hacia las organizaciones, que viene de los consumidores, ¿cierto?, a las organizaciones. Entonces, vemos cómo también lo que hemos estudiado de innovación, y pongo este ejemplo de innovación abierta porque me parece relevante en la conversación también, que hay un poco de lo que está pasando en Chile, hacia dónde íbamos, vemos cómo también esto se ve plasmado, ¿cierto?, en las respuestas al COVID. Ahora, la pregunta aquí que nos congrega, y yo creo que acá hay un sesgo de todos los presentes aquí, ¿cierto?, que es ¿cuál es la importancia de la innovación en este contexto? Y lo que vemos es que efectivamente las crisis abren oportunidades. Yo que trabajo en temas de emprendimiento, nosotros vemos que efectivamente en periodos de crisis, hemos visto crisis financieras, crisis que son distintas a estas, uno ve como shocks exógenos, y por eso los podemos comparar. Uno ve que se abren oportunidades, que se cambian los hábitos, cambian las necesidades de las personas, y por lo tanto hay nuevas oportunidades, y está en estos emprendedores identificar estas oportunidades y explotar estas oportunidades, ¿cierto? Y también las organizaciones que ya estaban preparadas para innovar, las que probablemente participaban en los rankings, ¿cierto?, de innovación, los que tienen una cultura de innovación dentro de las organizaciones, son capaces de sortear esta crisis de mejor manera, porque tienen una mayor capacidad de innovación, hay mayor diversidad dentro de la organización, lo que permite, ¿cierto?, sortear mejor esta crisis.
porque como dicen, y la frase que se usa mucho, ¿cierto? La necesidad es la madre de las invenciones también, entonces, pero tiene que existir esta cultura. Las que son más rígidas, las que no tienen la capacidad de innovar, que no tienen la cultura de innovación, esto va a ser más difícil. Entonces la flexibilidad, la capacidad de reacción a este nuevo entorno, van a ser, desde mi punto de vista, lo que va a hacer que las empresas logren sobrellevar este periodo que estamos viviendo. Que creen valor en este periodo también, que es un poco lo que comentaba Jorge, ¿cierto? Y lo que comentaba Rocío, que hay empresas que les está yendo bien, ¿cierto? Que les va a ir bien y los van a acompañar en este proceso, que están siendo capaces de crear valor, versus otras que no lo van a lograr. Y vemos también en crisis cómo hay empresas, organizaciones que no logran superar esta batalla, ya que no logran ganar esta batalla. Entonces acá van a haber ganadores, van a haber perdedores, y acá la idea no es paralizarnos. Hay una literatura que se llama The Freeze, y como que las organizaciones quedan paralizadas frente a estos shocks. Acá la idea es que podamos acompañar a las organizaciones y que no queden en shock y tengan la capacidad de reaccionar. Ayuda mucho tener esta cultura implementada desde antes. Pero hay otras que se van a tener que subir al carro rápidamente, y yo creo que hay ejemplos de algunas que lo han logrado, ¿cierto? Que ha sido un poco bajo presión, pero esto nos ha obligado a subirnos a este carro. Eso por mi lado. José, nos vas a presentar los temas del ranking, las dimensiones, para ver también cómo abordar el tema de la innovación. José. Súper, gracias Vesna. Una presentación breve en el fondo de esto que es una cultura de innovación y cómo medirla, para después ya partir, digamos, conversando con Jorge, Rocío y todos los panelistas y asistentes. Acá hay que tener cuidado con los lugares comunes, ¿ya? Y yo también, como parte del ecosistema, a veces uno cae en esto, y como bien decía Vesna, todos tenemos un sesgo acá, y que todos los innovadores, por definición, somos optimistas. Porque si un innovador es pesimista, el innovador siempre está viendo oportunidades, donde hay problemas, donde hay desafíos, donde hay complejidad, como que tiene esa oportunidad de ver cosas. Y a veces el sesgo de los innovadores es que son muy voluntaristas y creen que a pura creatividad y a pura voluntad se van a poder desarrollar estas iniciativas. Entonces, cuando uno dice, y yo lo he dicho muchas veces, la necesidad es la madre o el punto de inicio de cualquier innovación, o que estos momentos de crisis son los mejores momentos para innovar, se puede parecer a veces a cuando uno está con sobrepeso, es el mejor momento para bajar de peso, ¿ya? Porque tú tienes como un conflicto y vas, digamos, a la iniciativa, ¿ya? Pero ¿cuáles son las capacidades reales que tenemos? Efectivamente, ya, ok, estamos en tiempos de crisis, tenemos que cambiar, tenemos que adaptarnos, tenemos que reaccionar. ¿Qué tan preparadas están las empresas para hacer esto? ¿Ya? Porque también uno puede decir mucho este discurso, que es bastante sugerente, que es bastante atractivo, pero ¿estamos preparados para correr la carrera o no? Esa es la pregunta, y que tenemos que hacernos a nivel de, si ustedes quieren, humanidad, a nivel de país, y después cada una de las distintas industrias, gremios, empresas, equipos de trabajo. Ya. Vamos a innovar, vamos a transformarnos digitalmente. ¿Cómo estamos para hacer esto? Ya. Para después no generarnos metas, expectativas que después al final no se puedan cumplir y solo generen frustración. El trabajo con la Universidad de Desarrollo, nosotros hemos elaborado un modelo que mide 10 dimensiones de cultura e innovación, que son las que estoy presentando acá. Cualquier duda como más conceptual de cada una de las dimensiones las podemos ir hablando para que no quede tan teórico esto. Gonza, si avanzamos a la siguiente lámina, lo importante acá, nosotros tenemos un sistema de clasificación que mide las empresas, las clasifica según distintos niveles de desarrollo. Hay empresas que su cultura de innovación son culturas cerradas, que se miran el ombligo y nunca vieron que pasó una ola, ni la pudieron surfear, ni básicamente ni la pudieron cambiar nada en este contexto de crisis. Hay empresas que son de la cultura de la eficiencia, mucho el mundo del Lean Management, del Six Sigma, minimizar el input, maximizar el output. El caso típico de esto que siempre se da el caso de Kodak, de cómo desarrolló, ¿cierto?, una optimización permanente de sus procesos, pero sin nunca cuestionarse sobre el producto ni sobre sus clientes, y en un momento aparecen las disrupciones tecnológicas y quedan fuera, digamos, del contexto o del mercado. Después están las empresas que están más bien en una cultura del aprendizaje. Y, ok, tengo un modelo de negocio, los administrar eficientemente, tiene resultados en última línea, bien, pero estoy dispuesto a ir aprendiendo, conociendo, incorporando temas
lo que fue hace 10 años el Design Thinking, hoy día lo que es el mundo Agile, el mundo Scrum, las tecnologías 4.0, etcétera. Hay mucho taller, mucha charla, que son valoradas, pero después, ¿qué implementan a partir de eso? Ya a partir de todo este como tallerismo que muchas veces pasa en las empresas, ¿qué es lo que queda? Y vemos un último tramo que hay empresas que tienen una cultura innovadora ya establecida, en los cuales las políticas son cultura, las estrategias se convierten en tiempo, en recursos, en incentivos, las ideas se convierten en proyectos y los proyectos al final generan resultados que pueden ser desde vida en el negocio, optimización de procesos, eficiencia, etcétera, ¿ya? Así que con la empresa chilena, esto, lo que está preguntando ahora Joaquín, es lo que voy a responder ahora. Nosotros venimos midiendo esto desde el año 2003, ¿ya? Estas 10 dimensiones. Y vemos que ha habido un aumento de lo que es la cultura de innovación, sobre todo en dimensiones como lo que es la apertura externa, la apertura interna, en el fondo, cómo estamos abiertos a las nuevas ideas, el compromiso estratégico, qué tan comprometida está la alta gerencia, y los temas de liderazgo también, en el fondo, cómo se está impulsando el tema. Hace 10 años hablar de innovación era súper disruptivo, digamos. Hoy día, si no habláis de innovación, ustedes me pueden decir más por moda que por otra cosa, pero ya está la gran mayoría de los valores corporativos de las empresas. Seguimos teniendo grandes déficits en lo que son los recursos y los incentivos. Hablamos más de lo que invertimos en innovación, y ahí, bueno, hay todo un tema que Rocío nos podrá comentar, toda la subutilización, por ejemplo, la ley de incentivo tributario, que es un tremendo instrumento único en el mundo, y sigue siendo muy poco utilizado por la empresa chilena. O el tema del tiempo, porque una cosa es tiempo para asistir a un taller, un workshop, digamos, ser divergente en lo que dura un taller de 2 horas, pero después vuelvo a mi espacio de trabajo, tengo así la pila pega, bueno, ¿en qué momento puedo desarrollar esta idea o estos proyectos? Aún así, lo que quiero transmitir acá es que con todo lo difícil, las empresas chilenas han ido mejorando. Hay diferencias por industrias, ¿ya? Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, acá hay como lo que les decía un poco, las principales fortalezas y debilidades, que ya las mencioné, y después si vamos a la lámina siguiente, podemos ver algunas diferencias por industria. Ya esto es súper interesante, ya, porque la cultura de innovación no es patrimonio de una industria en particular. Hay veces que nos han dicho, no, es que yo estoy en el mundo de la, qué sé yo, de la agricultura y la innovación es para la high-tech. No, obviamente a nivel de desarrollo tecnológico pueden ser mucho más sofisticadas, pero la cultura de la innovación, lo que es el liderazgo, el compromiso, la diversidad de equipos, la apertura interna hacia ideas, la apertura externa, lo que nos decía Vesna, los temas de innovación abierta los puede desarrollar cualquier tipo de empresa. Acá nos llama mucho la atención, en Chile en particular, lo fuerte que es el sector, los temas de cultura, como lo lidera el tema de la banca y la industria financiera. Ahí Jorge nos podrá comentar un poco más de eso, el mundo de alimentos y bebida y comercio. Y vemos serias trabas en el mundo más industrial de lo que es la cultura, ¿ya? Construcción inmobiliario es muy bajo en cultura de innovación, si bien están con toda una agenda de digitalización, todo lo que es el mundo BIM, por ejemplo, que es súper interesante, los temas también de los centros de pilotaje, que se hicieron ahora tecnológicos, que están haciendo cosas súper interesantes, pero en el mundo de la construcción, el mundo inmobiliario, la innovación sigue siendo una cosa más bien tecnológica, ¿ya? Y la tecnología es un motor de la innovación, pero no asegura resultados por sí mismo. Mismo caso el tema de la minería. Uno dice la minería, claro, están los camiones autónomos de Komatsu en la división Gabriela Mistral de Codelco, súper interesante, o lo que hizo Anaex, el tema del robot de los explosivos, o lo que fueron los centros integrados de operaciones de Codelco que puede monitorear todo lo que son los temas de chancado y molienda acá en una oficina en Las Condes, en el bosque. Sí, estoy de acuerdo, son temas interesantes, pero por algunas razones estas tecnologías no han escalado en la industria. Y esto obedece más bien a temas culturales. Así veníamos hasta el 2019, ¿ya? Como veníamos mejorando, etcétera. Algunas industrias estaban mejor, algunas industrias estaban peor, todo han aumentado, aparece esto, y llegamos entonces con este lema, es el mejor momento para innovar, las crisis son el mejor momento para innovar. Entonces, la invitación acá, y lo vamos a ir conversando, es cómo está cada una de las empresas
obviamente acá hay un benchmark, pero también hay mucha diversidad dentro de los benchmarks por industria para afrontar esto. Y creemos de que la cultura no es una condición suficiente, tú necesitas una estrategia, un sistema de gestión, necesitas inversión, necesitas I+D, necesitas plataformas digitales, necesitas prototipos, pilotos. La innovación tiene un componente tecnológico sumamente fuerte, tiene un tema de viabilidad económica, tiene un tema de deseabilidad de los usuarios, pero hay un punto al final de qué tan abierto, qué tan dispuesto estamos a tomar riesgo, a aprender de los errores, a colaborar con otros, y eso es un tema cultural, que si bien hemos mejorado en los últimos 7 años, todavía hay cosas que hay que seguir profundizando y perfilando. Eso es un poco el contexto. Los que le interesen los temas más bien de teletrabajo, Brinca también hizo un estudio, lo pueden descargar en brinca.global/teletrabajo, y ahí mide temas de productividad, temas de coordinación y temas de emociones, ya que también se relaciona con esto a nivel de contexto, pero preferimos profundizar hoy por el tema en temas de cultura e innovación. Finalmente, y con esto termino, quisiéramos invitar al público a que participe. Esto es una encuesta online, entonces ustedes pueden, ya sea con su cámara de celular, si les saca una cámara ese código QR, van a llegar a esta pregunta. Y todos acá trabajamos en distintas organizaciones, empresas, sector público. Y lo que les quería preguntar a todos es, en este contexto de crisis, ¿qué prioridad ha tenido la innovación en tu organización durante esta crisis? Yo conozco empresas de que ha tenido altísima prioridad y dijeron, es el momento, vamos con todo. Hay empresas que han dicho, mira, sabéis que esto era súper bonito, pero hay que asegurar el core business, y todo lo que no es, digamos, ingreso o caja directa, va a ser despriorizado, ¿ya? Así que les dejo un momento. Acá podemos ir viendo, ya van 19 personas que han respondido. Yo voy a responder también. Así que denme un segundo. Demos 2 minutitos, pero ya hay una tendencia que es bastante interesante. Súper. La mitad de los participantes de este webinar indica de que la innovación ha tenido una alta prioridad, ¿ya? Y después una media prioridad, una baja prioridad en ese orden. Entonces, la verdad, se repite un fenómeno que, bueno, nosotros desde Brinca al menos ya llevamos 10 años como viendo este tipo de cosas, de que la innovación sí que acá estamos los convertidos, los que creemos en esto, los que estamos remando por el tema de la innovación, y efectivamente estamos trabajando en organizaciones de que mantienen la prioridad aún en contextos de crisis, y tal vez con presupuestos más acotados y con equipos más reducidos, nos vemos obligados a seguir innovando. La invitación es que esto ya no sea solo de los que ya convencidos, sino que hay mucha empresa, mucho emprendedor, mucha industria que nos queda por convencer, ¿ya? Y cómo a ese baja prioridad, que es un 19%, o a esos media prioridad, que es un 37%, y ahí ya tenemos más de la mitad, los vamos convenciendo de que esto es sumamente importante. Como decía Vesna, es el momento, esta crisis, para afrontar el partido con innovación, pero es súper importante entender bien primero cómo vamos a correr esta carrera. El lanzamiento del roadmap digital de minería, que fue la semana pasada, con la Fundación Chile y Altaley, dijeron una frase que también es un lugar común, pero también es bien inteligente, y es que antes de aprender a correr hay que aprender a caminar. Y si bien tenemos que darle velocidad y prioridad a estos temas, es importante que midamos efectivamente cómo estamos preparados para esta carrera. Eso por mi parte. Gracias, José. Hay preguntas antes de terminar tu presentación, sobre salud, sobre innovación en salud, que no estaba en el ranking. Sí, nosotros en el mundo de la
en el mundo de la salud hemos trabajado más con proveedores tecnológicos de la salud, ¿ya? Entonces, por eso no lo constituimos como benchmark propiamente, aun cuando conocemos harta experiencia. Hay todo un mundo ahí de la transformación digital, de lo que son las fichas médicas, muy, muy potente. El mundo de la salud fundamentalmente se dan temas de innovación en servicio, el mundo de experiencia cliente, como ahí si ustedes quieren la última línea no es tanto el EBITDA, sino más bien el NPS, el Net Promoter Score, y cómo vamos aumentando los temas de satisfacción. Se ha avanzado en Chile algunas cosas, los ingleses son muy pioneros en esto. Bueno, Inglaterra, el Reino Unido, la verdad, tiene este sistema que es el NHS, que es un sistema fabuloso de salud pública. Y yo creo que acá hay mucha oportunidad. El sistema de salud se estuvo altamente desafiado con chilenos con esta pandemia. Ha respondido de forma súper bien. Y yo creo que acá hay mucho espacio en el fondo en lo que es la experiencia de la salud, ¿ya? No solo en el fondo, que sigue siendo importante, el desarrollo de la I+D, las tecnologías, la medicina, pero también entender que la salud es una experiencia, ¿ya? Cuando uno va a una clínica, a un hospital, a un centro médico, tiene ansiedad, tiene dolor, tiene preocupación, y cómo a través de distintos viajes de usuario, ese dolor o esa preocupación se puede ir disminuyendo, o al menos controlando. Muchas gracias. Rocío, te quería hacer una pregunta como empezar la conversación. ¿Tú crees que se le está dando la real importancia a la innovación en las organizaciones en Chile? No sé si en este tiempo de crisis o en este periodo particular, pero en general, me llamó la atención de los datos que mostraba José de las mediciones anteriores, que precisamente donde estamos como más bajos evaluados, tiene que ver con la gestión del tiempo, con los recursos y los incentivos, con la diversidad. Son como decisiones de gestión que se toman a niveles más altos. Entonces, no sé si en toda la organización o la parte más alta de las organizaciones, efectivamente se le está dando la importancia que nosotros consideramos que tiene, ¿cierto? Mira, yo creo que lamentablemente, no, chiquillos, y acá complementando un poco la información que entregó José, me acordé que no hemos hecho nuestra encuesta en Innova Chile, así que te lo voy a pedir. Vemos la innovación a la baja. Efectivamente, ahora salió hace poquito el Ministerio de Economía y ahora Ciencia hacen la encuesta anual de innovación y la de investigación y desarrollo, y por cuarto año consecutivo vamos a la baja, chiquillos. Yo creo que no se está dando la fuerza que se necesita, y aquí el José también comentó un tema de que nos quedamos mucho en las palabras, en la declaración de que tenemos que hacer innovación, pero después a la hora de meter las manos a la masa, yo creo que es bien poco. Y acá en términos del por qué, hay múltiples análisis y depende del sector, pero yo ahí diría, Vesna, que el primero tiene que ver con la mentalidad. Las empresas tradicionales, y si tú te fijaste en los rubros que mostró el José, todavía les cuesta mucho y tiene que ver por un tema de competencia. Si yo no tengo muchos competidores y estoy en mi zona de confort porque tengo casi un oligopolio, es bien fácil estar gordito, calentito, porque no tengo nada que me presione, y si se fijan, las que están arriba son las que tienen más competidores. Retail está terriblemente amenazado por los marketplaces y comercios mundiales, o sea, ya no estáis peleando con los competidores locales, que era como se solía tener. Entonces, si se dan cuenta, yo creo que está súper correlacionado el ranking que mostró José con la industria. Mientras más competidores tiene, más obligada está a hacer las cosas distintas, porque si no se muere, se le pasan por arriba a los competidores, y mientras menos competidores tengo, estoy más cómodo, estoy en mi zona de confort. Entonces yo creo también que como somos un país chiquitito, se da mucho esta tendencia de oligopolios, pocos actores, grandes tortas repartidas, estamos cómodos con nuestras utilidades. Entonces salir de nuestra zona de confort nos cuesta mucho, pero hoy día sobre todo, y acá sí se mezcla el tema de la crisis, acá no estamos viviendo una sola crisis, que es la sanitaria. Partimos con la crisis social, que partió, no sabemos cuándo va a terminar.
tenemos la crisis sanitaria, tenemos la crisis económica que ya la estamos viviendo y que no se nos puede olvidar la cuarta ola, que Chile es uno de los países más afectados por el cambio climático. Entonces, esto no es solamente hoy día reactivo de apagar incendio para sobrevivir, sino que el que quiera mantenerse competitivo en el tiempo tiene que tener la altura de mira para trabajar en el presente sin despreocupar el futuro, porque son 4 olas las que nos están pegando también. Y a estas 4 olas, sumémosle, a ustedes que son empresas más o menos grandes, por lo que estaba viendo acá en los perfiles, que cada vez tienen más competidores internacionales. Entonces ya las barreras geográficas ya no están tan definidas como antes. Y acá yo creo que es un súper buen punto de inflexión para realmente cambiar las reglas del juego, salir del estado de confort y hacer innovación con un propósito. Pregúntense para qué quieren innovar, no porque quiero ser cool y quiero tenerlo en mi declaración de misión de empresa y mi directorio dijo que había que innovar. Pregúntense para qué quieren innovar, cuál es el propósito, qué vamos a lograr, porque ahí el José también decía, oye, no hay plata ni hay tiempo, eran una de las cosas más bajas en el ranking. Y yo les digo, claro, pero den vuelta a la pregunta, si ustedes se ponen un propósito que realmente les mueva la guata a todos los colaboradores, a todo el directorio, y sean metas a corto, mediano, largo plazo, defínanlas ustedes, pero que realmente les sirva a ustedes, obvio que le van a poner su tiempo. Si yo tengo en mi día a día cosas que hacer y no me interesa innovar porque la veo tan lejana, no lo voy a hacer nunca. Pero si yo me pongo un desafío que me duele hoy día, me aprietan los zapatos con un tema y que quiero romper ese tema, obvio que voy a invertir tiempo porque lo estoy viendo como una solución. Entonces, yo creo que hay que romper varios paradigmas, pero hay mucho de temas culturales y de la poca competencia que tenemos en distintas industrias en Chile. Efectivamente hay que darle la relevancia que tiene, ¿cierto? Y en ese sentido, la importancia de medir, ¿cierto? De medir para poder efectivamente ver si lo estás haciendo bien, si no lo estás haciendo bien, o si lo estás haciendo. Y lo otro, ver con quién te estás comparando. Claro, acá tenemos la media del benchmark de cultura, que son otras empresas muy parecidas, ¿cierto? Dentro del mismo contexto. ¿Qué es lo que está pasando fuera? Estos resultados pueden ser aún, ¿cierto? Más provocadores. Jorge, ¿cuál es la importancia para ustedes dentro de tu organización, ¿cierto? Tú que trabajas en esta área. Claro, tú trabajas en esta área, esto está en el core y está a un nivel de importancia para ti muy alto, ¿cierto? Lo que hablábamos un poco de los sesgos en este punto. Pero ¿cuál es la importancia de medir, de demostrar y de empujar este carro para que otras unidades dentro de la organización se sientan también comprometidas? ¿Hay un rol como medio evangelizador que hay que tener dentro de la empresa? O sea, claramente el rol de mi área es más evangelizador justamente que crear proyectos, que liderar proyectos. Es apoyar a otras áreas que ya están innovando sin saber quizás que estaban innovando o sin tener la herramienta y las metodologías para innovar, ayudarlas y apoyarlas con metodología. O si no lo están haciendo, incentivarla a que lo hagan, a convencerla de lo importante de hacerlo, y ese es como el principal rol de nosotros, porque ahí yo quiero como desmitificar un poquito la palabra innovación, que hoy día efectivamente, bueno, todos lo dijeron de alguna manera, es como está media de moda, o se ve quizás de repente como un proceso milagroso también, o que solo es para algunos iluminados. Yo creo que siempre se ha innovado. Yo la innovación siempre la relaciono un poquito con lo que todos tenemos aquí cerca del cerebro reptiliano, la amígdala, ese porotito que tenemos acá, que es el que nos ayuda a tomar decisiones cuando nos vemos enfrentados a crisis como ahora o a incertidumbre. La amígdala es que cuando de repente nos vemos ante una crisis o ante algo, o nos congela o nos hace tomar una decisión de qué hacemos. Si vemos un león de repente en África, frente a nosotros, la amígdala es la que nos deja quietos, bueno, y si nos quedamos quietos ya sabemos lo que pasa con el león, o salimos corriendo en el fondo. De alguna manera la innovación, de alguna manera es eso, es cuando estamos en una crisis como ahora, o en un proceso de incertidumbre, ¿qué hacemos para salir de eso? Lo que hoy día está de moda, entre comillas, lo que hoy día queremos incentivar en las organizaciones, es hacer entender a las organizaciones y ayudar a las organizaciones que esa innovación se puede sistematizar, es un método, se han creado muchos métodos que antes no existían, el design thinking, el lean startup, etc.
que se pueden establecer y que van a ayudar a toda la organización a que esa innovación que se venía haciendo por esfuerzo sobrehumano de algunos, ahora se puede hacer transversalmente de una manera más sencilla, más rápida, con menos errores. Y eso es como el rol que tenemos que hacer, porque tú bien lo decías, Vesna, y también lo decía José, esto es un tema cultural. Y la cultura no es mala ni buena de por sí. Hay un modelo muy bueno, que se me olvidó el nombre del gringo que lo hizo, pero lo trajo a Chile Juan Carlos Eichholz, que es liderazgo adaptativo, que él lo clasifica a la cultura en 4 tipos de cultura: la jerárquica, la burocrática, la otra se llamaba la comunitaria, creo, y la innovadora. Y eso es súper bueno para entender por qué las empresas son como son en términos de cultura. Y son así porque nacieron así y porque tenían un propósito que las hacía ser así. En general, los bancos siempre estamos en un mix entre jerárquica y burocrática, y eso es lo que nos hizo ser muy exitosos. Y hoy día nos hemos dado cuenta que tenemos que flexibilizarlo un poquito y acercarnos más a las culturas más innovadoras, y en eso estamos. Por eso estamos ahí liderando la cultura innovadora, porque nos dimos cuenta hace rato ya que quizás no estábamos en una crisis, pero sí estábamos en un proceso de incertidumbre de para dónde íbamos, y partimos por eso. Entonces hay que entender que las culturas no son ni malas ni buenas, hay que entenderla dónde estamos y que hay que flexibilizarla y cambiamos. Entonces las áreas como la mía, las IMO, que le llamamos nosotros, o la área de innovación, tienen, ya respondiendo a tu pregunta, es ese rol de evangelizar, dar a entender que son metodologías, se pueden sistematizar, se pueden aprender, y van a ayudar a la organización a que esto sea más masivo y no solo sea esfuerzo de algunas áreas que están innovando constantemente. Claro, esto tiene problemas, efectivamente, a veces necesita recursos, necesita tiempo. Tú hablabas, Berna, de que estas crisis hoy día son muy rápidas. La innovación, desgraciadamente, a veces no es tan rápida como las crisis. Entonces, hay algunos que se ponen nerviosos, ya, pero necesito el resultado ahora, necesito esto. Claro, y ahí tenemos que ver cómo somos capaces de convivir en la velocidad de esta metodología, de estos métodos de innovación, con responder a tiempo con la velocidad de la crisis. Y eso yo diría que es el principal desafío que tenemos hoy día. Claro, esta crisis nos demostró claramente que lo expuestos que estábamos y lo poca capacidad que teníamos de reaccionar también, ¿cierto? Ahora, absolutamente. Rocío, hablas de 4 crisis, ¿cierto? Que más que crisis yo creo que ya son como estados. ¿Ah? Es que es verdad. Es la marea ya, es la marea. Es que son los grandes desafíos, ¿cierto? De las organizaciones, del mundo, los desafíos que tienen que ver con cambio climático, que tienen que ver con temas sociales, ¿cierto? Que tú hablabas también acá económicos, de cómo nos replanteamos también cuáles son nuestros objetivos. Tenemos crisis sanitarias que nos van a acompañar un buen tiempo. Entonces, a lo que voy es que es como un estado en el que vamos a estar expuestos constantemente, y ahí la capacidad de adaptación que tengan, ¿cierto? Y de reacción que tengan las organizaciones es muy importante. Ahora, también hablabas de la competencia, entonces pensemos en este contexto, que cada vez más que tenemos estos shocks a los que estamos viéndonos enfrentados de manera constante, o desafíos, para ponerlo en positivo, estamos enfrentados a estos nuevos desafíos, ¿cierto? Tenemos el tema de la competencia, que claro, la competencia te hace pararte y salir del asiento de cómo empezar a innovar también, pero ¿qué pasa con la cooperación? Porque todos estos desafíos que tú me hablabas, como que yo creo que no son como silos aislados, ¿cierto? Están muy relacionados. Entonces, el rol ahí del gobierno, un poco aprovechando que estás aquí, como un ente catalizador y como también coordinador de iniciativas, ¿cómo ves tú la cooperación entre las organizaciones? Mira, yo creo que de las preguntas que nos hacen yo creo que nos hacen relación con eso. El año pasado solo postularon 70 proyectos a la ley de I+D versus 140 al año. O sea, como que lo están haciendo preguntas relacionadas con eso también, la desconexión entre la educación, las instituciones responsables, apoderados, los colegios, en el área de educación. Hay una cosa de cooperación también, ¿cierto? Y de uso de instrumentos públicos. Entonces te quería preguntar, como grande el tema, pero tu visión respecto a eso. Mira, yo creo que este periodo
ha mostrado lo mejor y lo peor del ser humano, y eso se traspasa también a las organizaciones. Y así como hemos visto muchos problemas en muchos ámbitos, también hemos visto, Vesna, cómo la colaboración ha surgido más potente que nunca, y conectar actores que pensábamos que eran competidores o personas que nunca te hubieras imaginado que se hubieran conectado, las grandes empresas, algunas apoyando a muchas pymes. Entonces hay modelos de negocio nuevos, yo llevándolo a los negocios, hay modelos de negocio nuevos que están saliendo y que estamos observando, porque son súper recientes. Y la colaboración está súper fuerte, y también entre industria, cosa que vemos súper poco en general, porque acá estamos acostumbrados a que una industria tiene un perfil con un estilo de gerente que salió de una universidad determinada, ¿cierto? Con ciertos parámetros que son súper conocidos. Pero lo bonito que está pasando acá es que como tú ves un problema que es tan grande y que no sabes cómo solucionar y que nos gatilla a pensar distinto y salir de la zona de confort, tienes forzadamente que empezar a buscar recursos donde no hubieras buscado antes, y ahí estamos viendo colaboración súper fuerte. Y a mí uno de los ejemplos que más me gusta y que es súper simple es cómo las plataformas de Uber, Cabify, Didi y Bits se unieron a los taxistas. El año pasado tú veías a los taxistas protestando en las calles en contra de las plataformas, y hoy día se aliaron. Y Cabify fue el primero que dice, oye, trabajemos en conjunto, y ahora están todas las plataformas trabajando con los taxistas. ¿Y por qué se dio esta unión? Porque los taxistas en la calle no había gente para recoger, y las plataformas no podían usar sus choferes porque estaba todo en cuarentena. Y tú decís, oye, dos competidores que se unieron y que hace un año lo hubierais pensado inimaginable. Entonces, acá también se están dando oportunidades súper bonitas que entre competidores, o los que pensamos que son nuestros competidores, se están uniendo y buscando habilidades complementarias, porque los recursos son escasos. Hoy día hay más escasez que nunca. Entonces, hagámonos la pregunta de, oye, con los recursos que tengo, ¿qué puedo hacer? ¿Y dónde puedo buscar complementos? Y ahí es donde la colaboración explota, y estamos viendo ejemplos que son súper bonitos también, o las escuelas de diseño con las escuelas de medicina se están mezclando, están creando nuevos productos. Entonces está pasando mucho. El tema es cómo lo aceleramos, cómo lo potenciamos y cómo lo mantenemos en el tiempo, y que no sea algo del momento nomás, un pololeo que después se nos vaya a olvidar, sino que se haga una rutina más repetitiva. Pero yo creo que un caballito de batalla que tenemos que usar es la colaboración, y en Chile tenemos el capital social que es súper bajo, que el capital social es colaboración, ¿cierto? Es reciprocidad, cómo trabajamos en conjunto, y Chile tiene 13 puntos de 100 del promedio OCDE, que es 60. Entonces tú dices, ¿cómo podemos innovar? ¿Cómo podemos hacer las cosas diferentes si no es de manera diversa, si no es de manera complementaria? Y ahí es donde tenemos que trabajar mucho nuestro capital social, sacar los 200 años de tradición de vivir en burbujas, chaqueteros, clasistas, racistas, y empezar a cambiar nuestra realidad también. Tenemos una oportunidad que es súper potente y la tenemos que aprovechar. José, y tú, a partir de esto también tú comentabas, las empresas no hacían uso por ejemplo, la ley de I+D, que también lo comenta recurrentemente en las preguntas. Tú hablas como del tema de la burocracia. ¿Está asociado eso un poco? Ese es el temor, la falta de tiempo, la burocracia es asociada. ¿Será ese para que tenemos acá a la Rocío? Vamos a hacerle preguntas. ¿Está asociado Nosotros lo medimos. ¿Bastaría con liberar procedimientos, hacerlo más corto, o no es ahí, o no está ahí el problema? A mí no sé. Yo diría que son varias razones. ¿Ya? Rocío me puede ayudar mucho también, pero a ver, yo creo que uno es un tema de un desconocimiento, que la gran mayoría de las empresas no la conocen. No tienen ni idea de qué es esto y cómo funciona. Entonces, segundo, que efectivamente en Chile se hace poco I+D, aun cuando, ahí comentaba un panelista que el año pasado se recibieron la mitad de las solicitudes que el año antepasado, entonces algo está pasando también, entonces está invirtiendo menos. Yo creo que también hay un tema de incentivos, ¿ya? Porque en general uno va con estos incentivos al área de innovación, y el área de innovación, oye, qué interesante, y voy donde el jefe de proyecto para que el jefe de proyecto me ayude a postular a este proyecto. Pero el jefe de proyecto no gana nada con la ley de I+D. Los que ganan son administración y finanzas. Entonces, ahí hay un tema interno en la empresa que no está resuelto, ¿ya? Porque al final, oye, tenés que postular a la ley. ¿Y para qué voy a postular a la ley? ¿Qué gano yo si yo quiero que el proyecto le vaya bien? De ahí a que
el fondo de la empresa se le premie con una extensión tributaria. Entonces quizá ahí las empresas podrían jugar y decir, lo que tú generes en extensión tributaria se va a reinvertir en el proyecto, en el portafolio de innovación. Yo creo que ahí puede haber algo. Y yo creo que también el tema del desconocimiento tiene que ver mucho con las cosas que lo decía Rocío, el tema de la desconfianza. Como yo no quiero mandar esto a Corfo porque voy a revelar información de mi proyecto, que es clave, no voy a pasar el tema, y Corfo no te pide eso, no te va a pedir, digamos, la solución, la receta, el algoritmo, sino la incertidumbre tecnológica, cómo tú la abordas, digamos, los distintos impactos y planes de escalamiento. Entonces, yo creo que hay mucho desconocimiento ahí, el tema de la ley, todo lo que son las plataformas de postulación se han modernizado un montón, es mucho más sencillo hoy día postular a la ley, no solo a nivel de plataformas, sino también de todos los papeles que hay que mostrar. Hay instituciones que apoyan a la ley. Brinca es una, ¿ya? Pero también existen otras que, oye, vamos, postulemos junto a la ley, te ayuda a identificar proyectos, te ayuda en la formulación, te ayuda después en la rendición, y en general son servicios que se cobran contra éxito. Entonces yo creo que son varias cosas y tal vez lo que nos falta ahí es cómo armar un plan, pero como con visión de conjunto. ¿Ya? No es solo informar, no es solo motivar, no es solo generar incentivos. Yo creo que si se hiciera como un plan un poco en conjunto con estos distintos trabas, y Rocío podría decir más también, o validar cuáles son esas. Nosotros, mira, estamos trabajando, efectivamente hay un gran porcentaje de empresas que declaran que no conocen la ley I+D, así que estamos trabajando fuerte en reforzar ese aspecto, y cuando ya nos vamos al interior de la empresa como para entender por qué no se da, nos hemos ido a capacitar efectivamente a los departamentos de finanzas, porque para ellos es un cacho meterla en la contabilidad de la empresa. Entonces estamos enseñándoles básicamente a cómo usar la herramienta. Hemos tenido que ir más que aplicar, porque es importante hacer investigación y desarrollo, estamos más para atrás como operativamente hablando cómo te podemos ayudar. Entonces eso ha servido bastante. Y como decía José también, hemos trabajado harto en la simplificación, seguimos trabajando en eso. De hecho, ayer estábamos en un taller, vamos a cortar todavía más las solicitudes y todo para potenciarla mucho más y para tener respuestas más rápidas, porque a diferencia de los subsidios, y acá es algo súper positivo, nosotros en innovación también cambiamos toda la forma de operar, y antes recibíamos como 300, 400 postulaciones en todo el año, y ahora por llamado, que hacemos 3, recibimos 2.500, o sea, pasamos de 400, 500 postulaciones al año a casi 6.000, 7.000 al año. Entonces aumentó la competitividad muchísimo y permitió que muchos actores nuevos entraran, y los subsidios son competitivos. Nosotros tenemos tasas de aprobación del 8% con suerte, versus la ley I+D, que es un derecho que si tú postulas te la adjudicas, y ahí sí que te podemos ayudar a postular, porque en los subsidios no te podemos ayudar en un concurso por igualdad de condiciones frente a todos los actores, pero sí en la ley I+D. Entonces estamos trabajando en masificarla mucho, pero como el ejercicio se hace al año, y la rentabilidad y la distribución de las utilidades entre los socios de las empresas se hace anual, cuando tú tienes proyectos de I+D que son más a largo plazo, de repente los socios o el directorio no está dispuesto a sacrificar en un año tributario la rentabilidad del negocio. Entonces también ahí hay que hacer estratega y pensar, decir, oye, mira, ya sabemos que la I+D es a largo plazo, que está ultra demostrado que te rentabiliza mucho más el negocio, sacrifiquemos un año por último y después vemos el retorno. Entonces también hay un llamado a pensar en mucho más que en un solo ejercicio tributario. Y ahí, solo para complementar un poquito, Jorge, sí. desde la vista de adentro, en el fondo, de la organización, complementando un poquito lo que decía José y Rocío, sí, efectivamente yo creo que los temas principales son eso, que de cara a las áreas de innovación, la ley de I+D no es mucho el incentivo, porque claro, un beneficio tributario, y las áreas de innovación no se ven beneficiadas como, oye, a mí no me llegan lucas para esto, en el fondo. Versus los subsidios. Los subsidios, que efectivamente nos pegan directo, y yo diría que ese es un gran tema. Y
y el desconocimiento claramente. Santander va por las dos, o sea, utilizamos las dos. Y lo otro, todavía hay como mucho de, oye, pero yo como, en el caso de la empresa grande, ¿cómo yo como gran empresa voy a estar ocupando plata del Estado en el fondo? También hay mucho de eso todavía. Nosotros cuando partimos utilizando fondos de subsidio, tuvimos que derribar mucho muro interno de, oye, pero ¿cómo Santander va a estar utilizando subsidios de Corfo? No será mal visto, lo levantamos mucho, lo investigamos mucho y nada, pues, no me acuerdo si estaba ahí tú, Rocío, en esa época o no, lo fuimos a conversar con Corfo. Y claro, y todo lo que hacemos nosotros con los subsidios de Corfo lo hacemos también en beneficio de las startups para que crezcan, lo hacemos en conjunto con FinTech, y al final esto es un ecosistema que se va beneficiando todos, las pymes, todo, y no solo, y no es un beneficio directo para el banco, o sea, claramente lo es, pero se benefician todos. Entonces eso también hay que demostrarle a las corporaciones que no es que esto uno vaya a pedir plata a Corfo para el beneficio de la gran corporación, sino que es un beneficio de un ecosistema para que este ecosistema gane. Porque todavía yo me escucho en otras corporaciones que dicen, no, ya, pero yo soy una multinacional o una gran empresa chilena, ¿cómo voy a estar utilizando subsidios de Corfo? Todavía lo escucho por ahí. Oye, Jorge, y aprovechando que Santander es un banco internacional, ¿cierto? Que está con presencia en muchos países. ¿Cómo les ha impactado el tema de la pandemia y cómo ya han ido liberalizando, ¿cierto? O ha bajado un poco en países, ahora están volviendo, pero en Europa, en se ha ido bajando un poco, ¿cierto? Para un poco adelantado a nosotros. ¿Cómo ha sido la experiencia de Santander con atención a clientes? ¿Cómo es el tema ahí? ¿Cómo ha habido innovación en torno a eso? ¿A distanciamiento? ¿Cómo lo han enfrentado? Acá hay preguntas del tema tiene que ver con sí, alimentos y bebidas, creo que pueden tener, que preguntan por esta normalidad de atención a clientes. Yo creo que la experiencia de ustedes, en términos de clientes y experiencia de usuario con estas nuevas condiciones, ¿cómo ha funcionado en otros países? Sí, mira, yo desgraciadamente de otros países, lo que pasa es que Santander, si bien es multinacional, es bien local en sus decisiones y en sus innovaciones. Entonces, cada país ha sido como bien independiente en las decisiones que ha tomado de su modelo de enfrentar esta crisis o esta pandemia. Entonces, son muy distintas las realidades no sé, pues de cierre de sucursales o de enfrentar más digital o menos digital. Entonces, no te podría hablar así como transversalmente cuál ha sido la solución. Sí te puedo decir que en general en todos los países ha sido muy bueno en términos de que el cliente ha sido lo menos impactado posible. Y eso se ha visto reflejado en los NPS. Te puedo hablar más de la realidad de Chile. La realidad de Chile es que con un gran esfuerzo y gracias a las personas, aquí las personas han sido fundamentales, nuestra red de sucursales ha seguido operativa. Obviamente hay sucursales cerradas, y obviamente con menos personas, pero ha seguido atendiendo a nuestros clientes. Nuestros canales digitales crecieron y están captando muchos de los requerimientos de los clientes, igual que nuestro centro de atención telefónico, el Box que llamamos nosotros. Pero yo creo que eso se ha dado en todos los países. No te podría decir cómo lo ha enfrentado cada país porque es muy distinto en cada país. Pero sí ha sido transversalmente que ha sido un éxito y no tenemos ningún caso crítico donde en algún país se haya visto como con caídas críticas del NPS o que tengamos algo así como una realidad muy mala atención hacia los clientes. No, ha sido muy, muy bueno, pero yo creo que por eso mismo, porque somos libres de ver cómo es la realidad de cada eso mismo te iba a decir, yo creo que la autonomía, acá la autonomía sí, es clave, ¿cierto? Y de repente cuando uno piensa en políticas públicas o cuando hablamos como en general de innovación, cuando habla al principio de innovación abierta y todo, uno dice, bueno, pero eso funcionará en Chile, yo digo, one size does not fit all, claro, no es para todos, ¿cierto? Y tenemos que hacernos cargo de las distintas realidades que hay en cada país. De repente no existen las capacidades dentro de las empresas en Chile todavía
como para ciertas cosas que se hacen en otros países y que están muy importantes. La forma en que las adaptamos son súper importantes. Así que yo creo que también es válido, te les ha ido bien porque se han hecho cargo de las realidades de cada uno de los países. Y el caso nuestro va a ser de regiones y de las comunidades. Oye, José, ¿y algún referente de innovación internacional o latinoamericano que se te ocurra así, que has encontrado en estos tiempos de crisis? Buena pregunta. Voy a dar dos, uno que es más internacional y uno que es súper local. Hay uno que está súper bueno, que es más desde el mundo de la arquitectura y el diseño, que se juntó IKEA con Space 10, ¿ya? Que se llama Everyday Experiments, ¿ya? Experimentos para todos los días. Los voy a anotar acá. Eso. La página web es Everyday Experiments. Ments.com. Entonces, que se junte IKEA con Space 10, a lo que les gusta el fútbol, es como que se junte Messi con Cristiano Ronaldo. ¿Y cuál es la gracia de este proyecto? Es que no es un proyecto como va, oye, gánenme la copa hoy día. Ellos están como imaginando el futuro de cómo las tecnologías van a pasar a ser incorporadas en nuestras casas, en nuestros departamentos, en nuestro espacio doméstico. Entonces, por ejemplo, hoy día hay todo un tema de que la música ya no vamos a poder por mucho tiempo a temas de conciertos o a temas de eventos. Entonces han hecho distintas tecnologías para que tú en tu casa, como que tu casa sea un parlante. Y como de distintas partes de tu casa vas viendo el tema de parlante. Los temas, por ejemplo, de muebles, escritorio. Yo tengo dos niñitas chicas en la casa, en el departamento, todo lo que es el tema del espacio, de hecho, entonces, cómo las cosas se pueden ir moviendo de forma más inteligente. Los temas también de apps, súper interesante. Yo creo que más allá de las soluciones que van a ver ahí, que hay unas bien locas, es como esa apertura de, oye, en un momento esto ya cambió y tenemos que pensar en el futuro. Ya no tanto, o sea, obviamente hay que asegurar la caja, hay que ver la continuidad operacional, son los desde, pero bueno, empecemos a pensar, a divagar, a iterar distintas opciones de futuro. Ese es como el más internacional y uno local. Yo creo que el tema de la educación en Chile, alguien preguntaba ahí, es un tema que se ha visto súper estresado con todo esto. Creo que el sector ha hecho lo mejor posible y los profesores igual estaban más digitalizados de lo que la gente creía, pero aún así es súper complejo. Mi niña, la mayor, va a un jardín que se llama Starfish, que está muy influido por la filosofía de Stephens, y es bastante interesante todo el apoyo que han mostrado estos jardines a los papás, ya como a los apoderados. Porque todos los que somos papás nos genera mucha angustia y mucha ansiedad. Oye, mis niños, mis niñas están perdiendo tiempo. Y esto ha revelado también como un poco lo que es la función de los padres en lo que es el tema de la enseñanza-aprendizaje, como se dice. Entonces están generando una serie de videos, de conferencias que son abiertas. Los fines de semana aprendemos un montón con la directora, temas de qué sé yo, pensamiento crítico, pensamiento artístico, los temas de grafismo. Y son cosas que ayudan ya no solo como entretenerme al niño o educarme al niño, sino ayúdame a mí como papá a poder hacer mejor la pega. Así que eso también les recomiendo que lo sigan en Instagram, están haciendo muchas conferencias y compartiendo mucho material didáctico digital. Ahí está. Gracias José. Mira, es interesante. Mira lo que pasa en la experiencia internacional y también lo que pasa acá, como para ir imaginándonos qué es lo que no se nos viene para adelante. Y si se fijan, la clave acá es la colaboración. Es un poco una cosa que ha salido constantemente en la conversación. Los ejemplos que das tú son colaborativos, ¿cierto? Lo que hablaba Rocío también de los ejemplos colaborativos y Jorge también, ¿cierto? La colaboración dentro de las mismas unidades, dentro de una organización de distintas unidades. Entonces yo creo que la colaboración es una palabra que nos da una luz de esperanza dentro de lo negativo que sentí que partimos con el tema de que en realidad hay innovación, de que no estábamos realmente tomándonos en serio la innovación, pero que también eso es importante y es desafiante, ¿cierto? Los quiero ahora, estimados queridos panelistas ya,
les quiero pedir este gancho que habían dejado al principio, cada uno de ustedes, ¿cierto?, que le hayamos prometido a nuestra concurrencia. Se conectaron más de 85 personas al webinar. Fueron flojos en contestar estaba preocupada, pero pregunté porque fueron flojos en contestar la encuesta. Rocío, queremos darte las gracias y además que nos ayudes a compartir esta idea, este gancho que habías dejado. Ya. Oye, yo también quería recomendar un libro antes de irme, que estaba viendo, justo acá lo tengo. No, y recomendaste un paper Sí, es que este libro es muy bueno, chiquillos, lo escribió Clayton Christensen, que es uno de los papás de la innovación en empresa. Falleció el año pasado, finales del año pasado, y este fue su último libro, lo escribió en enero del 2019, así que se los recomiendo, es buenísimo y trae muchos ejemplos de cómo colaborar. Y hace poquito, la fundación que creó él para innovación lanzó un paper que les voy a dejar el link acá abajo, ¿ya? Así que eso está muy bueno, ahí les acabo de mandar el link con el paper a todos. Muchísimas gracias por eso. Porque el paper lo enfoca en la crisis que estamos viviendo hoy día, pero es muy potente. Y con respecto a los tips, chiquillos, tenemos convocatoria de innovación abierta hasta el 3 de agosto, tenemos 3 instrumentos abiertos, y ¿por qué se nos caen la mitad de las postulaciones? Ni siquiera antes de revisar el proyecto, ni siquiera nos metemos a ver si el proyecto es bueno o malo, es primero porque no se leen las bases y no saben de lo que se trata el instrumento que están postulando y llegan y llenan el formulario, 50% de las postulaciones se cae por eso, o porque llenan mal el Excel. Así de simple el tip. Y eso nos saca afuera al 50% de las postulaciones. ¿Qué significa llenar mal el Excel? Si la Corfo dice, les podemos pasar hasta 11 millones y ustedes ponen 11 millones, un peso, están afuera. Ni siquiera leímos el proyecto, ¿ya? Igual que los porcentajes, también nos cuesta sacar los porcentajes en el Excel. Así que así de simple los tips. Léanse las bases y usen bien el Excel, porque por eso, solo por eso, y sin ni siquiera leer el proyecto, que puede ser increíble, se nos cae el 50% de las postulaciones. Hasta el 3 de agosto, no se lo pierdan. Se la pega entonces. Jorge, ¿estás con el micrófono apagado? Sí, me suele suceder. Todavía no aprendo, 4 meses y todavía no aprendo. Oye, no, dos pequeños tips. El trabajo nuestro es mucho trabajo de campo, de entrevistar clientes, levantar insights, hacer testeo, y eso uno antes de la crisis pensaba que era imposible hacerlo a distancia. Solo puedo decirles que lo hemos seguido haciendo quizás con más éxito que antes, y todo remoto, o sea, todo por estos mismos canales. Desgraciadamente mi déficit atencional hace que tenga muy mala memoria y no me acuerdo de las herramientas que estoy usando. Entonces después yo lo voy a mandar a José para que mande toda esta herramienta, y todo lo hemos hecho a través de distintas herramientas que son de alcance público para todos, abiertas, y hemos ido incluso testeando. Hay unas que se llaman la eye tracking, que es como para testear páginas web, en el fondo la usabilidad de las personas, que antes uno sentaba a alguien al frente de un computador físicamente y le decía ya, ahora compra algo, antes de que saliera la página en el fondo al mercado, iba viendo cómo interactuaba la persona con cómo iba la vista siguiendo esto, y sacaba todo un informe si la persona estaba entendiendo o no la página. Eso lo hacía físicamente como en un laboratorio, y eso ahora lo hemos hecho también digitalmente, y se puede, o sea, digitalmente, virtualmente a través de esto, y se puede también. Entonces voy aprendiendo todo eso. Y eso se puede sin necesidad de mover a las personas a un laboratorio. Entonces, se puede. Ya no es necesario porque todo dice que independiente si la crisis, o sea, si esta crisis pasa o no pasa, si volvemos a una nueva normalidad o no, que al parecer es para largo, todo dice que el distanciamiento social va a seguir por harto tiempo. Entonces, los que estamos en este ambiente vamos a necesitar de este tipo de herramientas para seguir profundizando el entendimiento de nuestros clientes. Entonces, después a José Manuel le voy a dejar pasado las herramientas que ocupamos para que todos puedan utilizarlas también. Eso. Gracias, Jorge. Muchas gracias por el tip. José. Súper. Bueno, yo también les quiero sugerir un libro. Voy a poner acá en el chat. Que es de McKinsey.
competencia de Brinca, pero bueno, nosotros igual somos colaborativos. Entonces. Y este libro se llama Digital at Scale, y es lo mejor que he visto a la fecha a nivel como de visión de perspectiva de lo que es la transformación digital. No es lo mismo que la innovación, son cosas distintas, pero tienen mucho en común y se complementan entre sí, y es muy bueno a nivel de estrategia, gobernanza, ciberseguridad, mindset digital, cultura, así que para los que se quieran meter en eso, es súper bueno. Y respecto al tema de la buena práctica, dentro de lo que son las metodologías ágiles, hay una práctica que viene, es súper vieja, lo que pasa es que las empresas no la aplican mucho. Y también viene el mundo Lean, que son la daily meeting. Ya hay que juntarse con tu equipo, 15 minutos en la mañana, y con 3 preguntas guía: ¿qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Y en qué necesitas apoyo? ¿O con qué obstáculos te has encontrado? ¿Ya? Lo partimos aplicando fuerte en Brinca en este contexto de pandemia, y la verdad es que los niveles de productividad y coordinación han aumentado un montón. Porque antes nosotros nos coordinábamos mucho con la reunión semanal. Entonces llega la reunión semanal, entonces revisaste qué hicieron la semana, te das cuenta que a todos se nos olvidó el 25% de las cosas que había que hacer, entonces bueno, nos reagendamos para la próxima semana y nos juntamos, y ya perdiste 2 semanas, 2 semanas de trabajo. Y mucho como en el fondo de visiones de mediano plazo, pero el mundo de la pega a nivel de la operación es del día a día, y los temas de innovación y de transformación digital son tan rápidos. Entonces 15 minutos del equipo: qué se hizo ayer, qué se hace hoy y qué necesita apoyo. Y en algunas cosas, pues obviamente es con tu equipo de trabajo, no sé, el área de consultoría lo hace, el área de Data Lab lo hace, el área de I+D lo hace, pero también los puedes complementar. Nosotros, por ejemplo, juntamos el área comercial con el área marketing, y eso igual te genera también como ciertos feedback o traspasos de información mucho más rápido y eficiente. Así que Daily Meeting se lo recomiendo para todos. Muchas gracias, José. Quiero agradecer a todos, de verdad, la presencia hoy día en la mañana en este seminario online. También la conversación con los panelistas. Yo creo que nos hace bien conversar de estos temas, temas que a todos nos apasionan y que nos encantaría, ¿cierto?, generar impacto en los que nos están escuchando. Quiero agradecer la participación de todos ustedes, sus preguntas. La verdad que traté de canalizarlas todas, pero igual se las vamos a hacer llegar algunas a los panelistas o algunos comentarios que hicieron como recomendación o como tip. En casa, ¿cierto? udd.tv.cl están todos los webinars que se han realizado en la universidad, en las distintas facultades. Los invito a revisarlos, y este mismo va a estar también disponible online para que lo puedan revisar, recomendar y ¿cierto? También compartir. Ahora estamos hablando del tema colaborativo. Así que nuevamente reitero mis agradecimientos a Jorge, Rocío, José. Un abrazo virtual. Gracias por haber querido compartir este tiempo con nosotros. Los invitamos también han preguntado también del estado del ranking. José, no sé si quieres decir algo de si todavía pueden participar algunas empresas o sí, algo a ver, referente a eso. Uno se puede medir en cualquier momento del año, Sí. y después las empresas destacadas nosotros las premiamos en un ranking en conjunto con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad y el Diario La Tercera. Para participar en el ranking 2020 hay que medirse antes del 10 de septiembre. Si se miden después de eso, entran ya al ranking 2021. Interesante a nivel de visibilidad, premiar en el fondo a los que viento y marea perseveran y destacan, pero sobre todo invitarlos a medirse y armar planes de acción en base a la evidencia. Ok, entonces quedamos invitados a participar, y quedamos invitados también todos, Rocío, Jorge, a que vengan al lanzamiento, o hasta el lanzamiento de este reporte y de la premiación, que ahí veremos cómo lo vamos a hacer. ¿Cierto? Siempre nos sorprende Brinca, así que vamos a tener alguna cosa innovadora probablemente. Cada año vamos mejorando. Así que un abrazo grande a todos, nos vemos, y a los participantes va a quedar disponible una encuesta online para ir evaluando también y medir el impacto que tienen este tipo de seminarios. Así que un abrazo, cuídense mucho y nos vemos.
Chao, chao, gracias por la Que invitación, estén muy que bien, estén gracias. bien. Gracias a todos.